Ok. Muy buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Rafael Nieves Seize, presidente del movimiento. Hoy voy a tomar un tema que no tenía planificado, ya que ha habido personas, sí, que preguntan sobre si éramos ciudadanos españoles, aquí voy a traer las pruebas, para acabar con esa duda de una vez y por todas. Ha habido desinformación de nuestros adversarios políticos. Están intentando confundir la gente. Y vamos a aclarar esa duda. Porque nos temen. Nuestros adversarios políticos están desinformando al pueblo, haciendo creer a algunas personas que no éramos ciudadanos españoles, y sí lo fuimos. Ellos están nerviosos, ellos saben que al MRE no lo va a parar nadie en un futuro a mediano plazo. Es cuestión de tiempo. Ellos creían que este movimiento no iba a durar mucho, que era algo temporero, a lo mejor de unos meses, y ahora el 31 de agosto vamos a cumplir 6 años. 6 años. Este movimiento no hay quien lo pare. Voy a comenzar a leer. Desde el 1508, los puertorriqueños fuimos españoles. De 1508 a 1510, el puertorriqueño era ciudadano español, por haber nacido y estar empadronado en un municipio español. La ciudadanía, condición, surge de la condición de ciudadano de uno de los varios municipios, por ejemplo San Germán, San Juan, de una de las varias gobernaciones, la Capitanía General de Puerto Rico, de uno de los varios reinos forales de Castilla, el reino de la Nueva España. Recuerden que Puerto Rico de 1508 a 1535 fue parte del Virreinato de Santo Domingo, y luego de 1535 hasta 1809 parte del Virreinato de la Nueva España. Nosotros nunca fuimos colonia, fuimos parte de un reino, parte de los virreinatos. De 1810 a 1898, sigo leyendo, el puertorriqueño era español por disposición constitucional. Por la Constitución, Puerto Rico era suelo patrio y territorio nacional. Puerto Rico, en todas las constituciones españolas, 1810, 1837, 1845 y 1869 y 76, aparecimos como provincia y ciudadanos españoles. El requisito para ser miembro, para pertenecer
como diputado a las Cortes Españolas para pertenecer al Congreso Español era ser ciudadano español. Por eso Ramón Powell fue nuestro primer diputado y primer vicepresidente, que eso no se nos debe olvidar, y primer vicepresidente de las Cortes. La Constitución Española, sigo leyendo, de 1812 define, expresa taxativamente el territorio de la nación española en Europa, América Septentrional y América Meridional, e islas, y Puerto Rico está incluido en la lista. En las constituciones subsiguientes está clarísimamente definido como provincia de ultramar, territorio español, por ende sus naturales y residentes son españoles. En 1809, Puerto Rico se convirtió en provincia española. Es el equivalente a un estado de los Estados Unidos. El equivalente a Hawái por la distancia. De la misma forma que Hawái hoy en día es un estado de la Unión Estadounidense, Puerto Rico fue provincia, parte de la nación española. Y los puertorriqueños, españoles con todos los derechos. Ciudadano. Es la persona que por su naturaleza pública y por su condición natural o civil de vecino establece relaciones sociales de tipo privado y público, como titular de derechos y obligaciones, sea de tipo privado o público, como titular de derechos inalienables reconocidos. El resto de los ciudadanos bajo el principio formal de igualdad. La ciudadanía es un proceso histórico que está en una reconstrucción constante de esa ciudadanía. Nosotros, desde el principio, desde que otorgaron la ciudadanía española, que era algo que antes del siglo XIX ese concepto de ciudadanía no existía, que es lo que la gente tiene que entender. Antes del siglo XIX, el concepto de ciudadanía, como lo conocemos hoy en día, no existía. Y tan pronto ese concepto fue incorporado, nosotros fuimos parte de ese proceso. Constitución Española de 1812. Prontuario directivo, capítulo 2, 9 al 10. Escuchen bien. Son ciudadanos españoles todos aquellos que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de cualquiera de los dos hemisferios y están avecindados en algún pueblo de estas islas, bien sea indio o blanco, europeo o americano, el mestizo o los hijos de unos y otros, que sean naturales siempre que estén legitimizados en el sentido de la ley. Los hijos de europeos, de peninsulares, los hijos de los criollos, los hijos de los indígenas, los hijos de los mestizos, los hijos de unos y otros, todos éramos españoles. Y esto es bien interesante, los indios eran ciudadanos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y los mestizos. Y en Estados Unidos los indígenas obtuvieron la ciudadanía estadounidense en el 1920, más de 100 años después. Más de 100 años después. Y eso es algo que se debe saber. No hay comparación. Es que no se puede comparar la colonización española con la anglosajona. Es del cielo a la tierra. Mientras la española hubo mestizaje, la anglosajona hubo genocidio y exclusión. Porque mientras los indios fueron integrados a la sociedad española, con España, con los Estados Unidos, fueron mandados a los desiertos, enviados a los desiertos, en las llamadas reservaciones indígenas hoy en día. Repito, desde la Constitución de 1812, somos ciudadanos españoles. Cualquier persona, cualquier adversario político que intenten confundirnos, no se dejen. Y se lo dicen a sí mismos. La Constitución de 1812 dice claramente que los españoles nacidos en Europa o acá en las Américas, blancos, mestizos, indios, eran ciudadanos españoles. Esa es la realidad. No se dejen engañar. La historia está clara. No, el unificacionismo está creciendo, el MRE se está fortaleciendo, a pesar de la pandemia, que no nos permite estar en la calle como quisiéramos ahora mismo. Y ya que estamos hablando del concepto de ciudadanía,
voy a mencionarle la Constitución de 1869, que no solo es un documento importante, sino que también dice claramente que Puerto Rico era provincia de ultramar. Provincia de ultramar. Y voy a citarla. Constitución de 1869. Título 10. Y como yo le digo a todo el mundo, ¿usted no me cree? Busque la información usted. Si yo estoy equivocado, no me escuche más. Pero si tengo la razón, si estoy diciendo la verdad, que la estoy diciendo, apoya a MRE, apoya la reunificación. Es hora ya de rescatar nuestra historia. Es hora ya de que los puertorriqueños sepan que somos españoles. Ya hay una gran cantidad de puertorriqueños que, debido a nuestro mensaje, ya no tienen duda de que somos españoles. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Recuerden que los medios de comunicación no nos quieren cubrir. Tenemos que estar haciendo las cosas como se hacían hace 60, 70 años. Pero el mensaje está llegando. Y llegará el momento que los medios de comunicación, quieran o no, nos van a tener que cubrir. Constitución de 1869, título 10. De las provincias de ultramar. Ahí está claramente. Las provincias de ultramar. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico. Diputados, representantes, con derecho a voz y voto. Para hacer extensivos las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución. Constitución de 1876. Título 13. Del gobierno de las provincias de ultramar. Artículo 89. Las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales, pero el gobierno queda autorizado para aplicarlas a las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuentas a las Cortes las leyes promulgadas o que se promulguen para la península, Cuba y Puerto Rico. Serán representadas en las Cortes de Reino en la forma que se determine en una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las provincias. A la larga, esas leyes se convirtieron en las cartas autonómicas otorgadas en 1897. Aquí lo que tenemos que tener claro es que Puerto Rico no se convirtió en provincia en 1897 con una carta autonómica el año antes de la invasión estadounidense. Puerto Rico no se convirtió en provincia porque Estados Unidos nos iba a invadir, como nos enseñan aquí. Que España nos dio la autonomía y nos convirtió en provincia porque Estados Unidos, la invasión era inminente. Eso no es cierto. Puerto Rico era provincia de España desde 1809. Desde 1809. La Constitución de 1869. 29 años antes de la invasión. 29 años antes de la invasión. Dice claramente que éramos provincia de ultramar. Y la de 1876 también lo dice. Basta ya de engaños. A los maestros de historia, a los profesores y profesoras de historia, enseñen la verdad, sean valientes. Yo no les pido que digan que apoyen la reunificación. Solo enseñen la historia como fue. Como fue. Porque esto no es un chiste. Esto es algo bien serio. Esto es algo bien serio. Aquí no solo nos quisieron americanizar, ¿no? En términos de asimilarnos, convertirnos en estadounidenses. Trataron de destruir nuestro idioma español. Trataron de asimilarnos y fracasaron. Porque nuestra cultura es bien fuerte. Una cultura sólida. Fracasaron en su intento. Y ahora que estamos redescubriendo nuestra historia, rescatando la verdadera historia, a esos sectores que se ríen de nerviosismo,
Porque saben que mintieron, saben que son unos embusteros, saben que le han fallado al pueblo y van a quedar desacreditados por mentirle y ser parte de la amnesia colectiva, ser culpables y cómplices de la amnesia colectiva que sufre este pueblo. La falta de identidad. Porque al pueblo puertorriqueño lo que nos enseñan a sentirnos es estadounidense y taíno. Por eso se utiliza mucho el término boricua. Y repito, yo no estoy en contra de que se utilice el término boricua. Pero sí, no acepto que se utilice sobre el término puertorriqueño. Nosotros somos puertorriqueños. Boricua eran los taínos. Y estamos orgullosos de la mezcla del taíno, africano y español. Pero una cosa es tener genes y otra cosa es serlo. Mírese al espejo y verá un español puertorriqueño. Mírate al espejo y verás un español. Nuestra forma de ser, nuestra cultura enriquecida por la taína y la africana, nuestra comida. Una cultura riquísima. Los instrumentos musicales, nuestra música, que tenemos de todo. Música española, que era del centro de la isla, la que se conoce como la música de campo, la música jíbara, el seis chorreado, todas esas cosas, eso viene de España. Y el tambor africano que se usa en muchas cosas y otros instrumentos, la maraca taína, en nuestra música. Tenemos una cultura enriquecida, pero nuestra forma de ser, que incluye nuestra lengua, palabras africanas y taínas aceptadas por la Real Academia Española, aceptada como español hoy en día. Eso demuestra el mestizaje que hubo, algo que no pasó en Canadá, algo que no pasó en Estados Unidos. Allí las culturas se quedaron apartes. Aquí hubo un mestizaje no solo racial sino cultural, del que el español dominó claramente, del cual el español dominó claramente. Nuestra forma de ser es española, seas blanco, mestizo, mulato o negro. Todos aquí somos puertorriqueños y todos aquí somos españoles. Porque España también es un pueblo mestizo. España no es un pueblo puro, España es un pueblo mestizo. Los iberos, los celtas, los romanos, los visigodos. Una mezcla grande que tuvo España. El pueblo español de hoy es así. Y somos distintos pueblos españoles que conforman la nación española. Están los gallegos, están los asturianos, están los de Castilla, están los de Granada, están los canarios, que al igual que nosotros tienen sangre aborigen, ¿no? Con los guanches. Y nosotros también debemos tener de los guanches por la gran inmigración canaria que hubo en el siglo XVIII. Esa es la realidad. Y así que los puertorriqueños no somos españoles porque somos un pueblo mestizo, somos un pueblo mezclado. Eso no es cierto. Nosotros somos españoles, tan españoles como los canarios, tan españoles como los de la península. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y la quieren tergiversar. Puerto Rico fue leal a España por 390 años. Desde la primera invasión inglesa en 1595 hasta la batalla de Asomante, que fue este mes, el 12 de agosto pasado. Mientras España lamentablemente fue obligada a rendirse, Puerto Rico ganó la última batalla de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, en la isla. Paramos la ofensiva por completo y eso nadie nos va a quitar. Fíjense en los monumentos que tenemos, en los escudos de los pueblos. Ahí está nuestra historia, ahí está nuestro españolismo. Ahí demuestra claramente que somos españoles. Miren los escudos de los pueblos, no solo el de Puerto Rico. Esa es la historia que no enseñan en la escuela. Pero aquí estaré para que el pueblo lo sepa.
Y aunque esto yo lo he dicho antes, lo voy a seguir repitiendo. Esto lo dijo el escritor puertorriqueño José Pablo Morales, que a mí no me lo enseñaron en la escuela ni en la universidad tampoco. Y cito, José Pablo Morales, español puertorriqueño, 1876. Somos españoles enteros y completos, por deber, por derecho, por conveniencia, por afección, ciudadanos españoles por todos 4 costados. Pero ahí no le enseñan. Y hoy en día creo que tampoco. Esa es la realidad de nuestra historia. Con España no solo fuimos ciudadanos españoles, sino que tuvimos igualdad política. Lo bueno y lo malo que pasaba en España pasaba aquí también. La historia de Puerto Rico debe ser estudiada junto a la de España, porque éramos parte de España. La historia de España, de 1493 a 1898, incluía Puerto Rico, especialmente desde 1508 que comenzó la colonización. Cuando Agüeybaná aceptó la presencia de Juan Ponce León y los españoles para que vivieran en la isla. Aquí no hubo invasión como en 1898. Agüeybaná aceptó a nuestros ancestros españoles para que vivieran en la isla. Y eso, yo no sé cómo no lo borraron de la historia, pero ahí está, lo enseñan en la escuela. Pero solo pasan rapidito y después la excusa es que sí, los españoles se portaron mal. Aquí el que violó el pacto fue el sobrino de Agüeybaná, que masacraron la villa de Sotomayor, lo que había San Germán, el área de San Germán, Añasco, esa área de por allá, San Germán y Añasco. La villa de Sotomayor, mataron mujeres, hombres y niños. Ese fue el primer genocidio en Puerto Rico, el de los taínos a los españoles. Ese fue el primer genocidio, con la presencia española. Los españoles lo que hicieron fue defenderse, y ganaron. Y ganamos nosotros. Y hubo 300 años, sobre 300 años de paz interna. Hasta el grito de la de 1868, que fue una conspiración extranjera, no fue un grito de aquí. Los líderes eran extranjeros, 2 venezolanos y un estadounidense, porque Betance nunca llegó. Y al mismo pueblo puertorriqueño lo derrotó en San Sebastián. Así fue el siglo XIX. El siglo XIX, en el cual Puerto Rico progresó enormemente y España creó muchas cosas. Que eso tampoco lo enseñan en la escuela. De esto también me han preguntado mucho de este tema. Y voy a dar unos ejemplos. El Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de Puerto Rico se creó con España el 27 de junio de 1840. El 27 de junio de 1840. Y leo, se convocó a los abogados existentes en la isla para proceder a la fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. De los 22 abogados que practicaban su profesión en la isla en 1840, acudieron 12. Estos fueron los licenciados Juan Vicente de Goicoechea, José Silvestre de Santa Liz, juez de primera instancia de San Juan, José Bello y González, Juan de Mata y Aybar, Benigno Obergoso, Antonio de Silva Suárez, auditor honorario de Marina, Fernando José Montilla, auditor honorario de Marina, Agustín María de Silgado, Andrés Avelino de Mena, José María Bobadilla y Antonio Castelló. Procedieron los abogados a votar a favor de la instalación del colegio y quedó instalado en el mismo acto. 1840.
Eso son cosas que el pueblo debe saber. La destillería Serrayés, ¿no? El ron Don Q. Se fundó en Ponce en 1865. Por eso Don Q, por Don Quijote. Por Don Quijote de la Mancha. Más español no puede ser. La destillería Serrayés fundó en Ponce en 1865. La destillería. Y en el 1932 salió el ron Don Q, en honor a Don Quijote. Hasta en eso somos españoles. Y en 1932, que eso coincide con la juramentación de bandera de 1929, y que todavía en Puerto Rico, a pesar del proceso de americanización en las escuelas, los hijos de los que nacieron, los hijos de los puertorriqueños españoles que nacieron bajo España, cuando Puerto Rico era parte de España, todavía había muchos que se sentían españoles. En la década del 30. Esa es una realidad que nos han querido ocultar. Ya después que murieron esas generaciones que vivieron bajo España, bajo la provincia de España, entonces ahí fue que comenzó entonces el proceso de americanización a avanzar. Pues se cortó ese lazo que quedaba en Puerto Rico. Nuestra historia, hay que hacer libros nuevos, hay que enseñar lo que como fue, y no como quiere hacer la asociación de historiadores, que quiere hacer una porquería y aumentar y profundizar en la mentira. La historia de Puerto Rico, de nosotros los puertorriqueños, es bajo España, es con España, no bajo España, con España. Nosotros tenemos parte de la provincia, parte de España como provincia, parte, no un territorio no incorporado, no una colonia, no un protectorado, como quieren llamarlo. Puerto Rico era parte de la nación, no una pertenencia, una propiedad como somos hoy. Los puertorriqueños tenemos mucho que aprender todavía, pero para eso hay que cambiar el sistema de educación. Aquí también nos enseñan que este tema me lo han traído, sobre que querían que hablara sobre eso, sobre el sistema de educación bajo España, porque en la escuela nos enseñan que con España no había educación. Que sí había analfabetismo, sí, un 75%, algunos dicen un 85% en 1898. Pero en España en 1887 había un 67% de analfabetismo. No se puede comparar hoy en día con el siglo XIX. En el siglo XIX fue que comenzó, como dije al principio, el concepto de ciudadanía, fue que comenzó el concepto ese de la nación, fue que comenzó el mundo moderno que estamos viviendo hoy. En Puerto Rico, y voy a leer, el sistema de educación con España estaba funcionando. Existía el Instituto Civil de Segunda Enseñanza en el Viejo San Juan. Por dar un ejemplo, el Ateneo se utilizaba para estudios secundarios, el equivalente a la escuela superior, ¿no? Y como dicen en la península, el bachillerato. Y daban clases también que eran universitarias. Aunque no era una universidad, pero eran universitarias. Para 1898, leo, en Puerto Rico había más de 500 escuelas. Según Cayetano Coritoste, para 1897 el sistema de educación ya estaba organizado en toda la isla. O sea, había sobre 500 escuelas. Y aquí en Puerto Rico, bajo la bandera estadounidense, para 1940, la década de 40, aquí el analfabetismo era enorme. Enorme. Y vivíamos una miseria que no se vivía bajo España en el siglo XIX. Debemos recordar que en esa época, Puerto Rico y en todo el mundo, la mayoría de la gente vivía, en el caso de Puerto Rico especialmente, que era una economía agrícola. Vivía de la tierra. Aquí lo que había que saber era saber sembrar, cosechar, atender el ganado. Y éramos excelentes comerciantes sin tener escuela. Y como quiera, siempre hubo gente que estudió. Siempre hubo gente que estudiaba. Y si España hubiera estado un tiempo más, hubiese habido universidades y todo lo que tenemos hoy en día.
Porque recuerden que las universidades que crearon los Estados Unidos y ese aumento de escuelas no fue para que aprendiéramos la historia. Fue para asimilarnos. Por eso las clases eran en inglés. Ellos pensaban que esto iba a ser fácil, la asimilación, y fracasaron. Porque los puertorriqueños estaban orgullosos de ser españoles, estaban orgullosos de su español, y estamos orgullosos hoy en día, a pesar del lavado de cerebro, de hablar español y defendemos nuestro idioma. Por eso, es que los Estados Unidos nunca nos va a dar la estadidad. Por eso Estados Unidos nunca nos va a dar la estadidad. Por eso somos un territorio no incorporado. Un territorio no incorporado es que no está destinado a ser Estado. Para 1892 Puerto Rico tenía ya el tren de Yauco. Aquí en la década del 90, de los 1890, cuando el cambio de soberanía en 1898, Puerto Rico tenía un tren que iba de Carolina hasta Camuy. Tenía otro en el lado oeste, que era el de Yauco. Y tenía otra línea que pasaba por Ponce. Por lo menos 2/3 partes de Puerto Rico tenía ferrocarril. Hoy en día solo tenemos uno, que eso el gobierno de los Estados Unidos mandó a quitarlo por medio de Muñoz Marín. Quitaron los trenes que tanta falta nos hacen hoy. ¿Ustedes se imaginan un tren que dé la vuelta a Puerto Rico? ¿Qué fácil sería? Dar la vuelta a la isla. No disfrutar con la familia o negocio o lo que sea. No lo hay, no existe. Lo que existe es un tren de Río Piedras a Bayamón. Y mucha gente considera al gobernador que lo hizo un héroe. ¿Por qué quitaron los trenes? Para vender los autos. Los Estados Unidos trajeron los autos de ellos para venderlos. Y eso lo decía la gente mayor, y mi abuela, que en paz descanse, también lo decía. Pues yo le pregunté. No, era que ya los trenes, mira cómo engañaban al pueblo. Los trenes ya estaban obsoletos. Y por eso había que eliminarlos y traer los carros. Que los trenes estaban obsoletos. Nos mintieron. Mira qué falta nos hace hoy. Teniendo ya la estructura hecha. Que lo que había que hacer era modernizar y nada más. Pero esa es la historia que no nos enseñan. La Cruz Roja. Mucha gente se cree que la Cruz Roja llegó a Puerto Rico en 1918 con los Estados Unidos. No, eso no es cierto. La Cruz Roja llegó con España en 1893. Leo. En Puerto Rico la Cruz Roja se inició el 7 de julio de 1893. 5 años antes de la invasión. Con la fundación de la Comisión Provincial de la Cruz Roja Española por Manuel Fernández Juncos, que fue autorizado por el Teniente General Camilo García Polavieja, Marqués de Polavieja, que era el presidente de la Cruz Roja Española. Puerto Rico tuvo Cruz Roja en el 1893. Y esa fue la misma que atendió a los heridos de Asomante cuando el ejército estadounidense pidió una tregua, porque los paramos en seco, para recoger sus heridos. Se hizo la tregua y nosotros recogimos los nuestros y ellos los de ellos. Ellos con las Cruz Rojas americanas y nosotros con las Cruz Rojas españolas. Aquí está la prueba. Lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar nuestra historia, leer, investigar más. Porque esto nadie lo hizo, a menos públicamente. No sé si habrá alguien que lo habrá hecho en privado, no me extrañaría. Pero públicamente nadie. Nadie se encargó de decir al pueblo puertorriqueño la verdad hasta que apareció en MRE. Porque nosotros tenemos el derecho de saber nuestra verdadera historia. Somos un pueblo engañado. Los puertorriqueños somos españoles. Por eso nuestra falta de identidad hoy en día. Porque hablamos de nuestra puertorriqueñidad, de la que estamos orgullosos, sí. Pero nuestra puertorriqueñidad termina con nuestra españolidad. Nuestra puertorriqueñidad se complementa con la españolidad.
Ser puertorriqueño. Ser puertorriqueño es como ser canario, como ser de Toledo, como ser de Valencia, como ser valenciano. Eso es lo que tenemos que tener. Los puertorriqueños somos otro pueblo español más. Somos los españoles del Caribe, los españoles de las Américas. Siempre fieles, siempre leales. Por eso nunca nos independizamos. Pregúntense eso. Por eso nunca nos independizamos. Y esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que tenemos que enseñarles. Y le digo yo a los reunificacionistas, ya que en la escuela no lo hacen, enseñen a sus hijos la verdadera historia. Enséñenle la verdadera historia. Enséñenle que nosotros somos españoles. Enséñenle que éramos provincia de España. Que éramos españoles por la Constitución, no por una ley. No por una ley Jones. Españoles con igualdad de derechos. No como hoy en día que no tenemos igualdad de derechos en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra verdad. Lo que no quieren que los puertorriqueños sepamos. Y el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España lleva desde el 2015 combatiendo la leyenda negra, rescatando nuestra historia, y seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo. Y a todos los reunificacionistas que quieren que vayamos a elecciones, les recuerdo, necesitamos de aquí al 2022, hay tiempo. La pandemia no es excusa, porque de aquí al 2022 ya no debe haber. A menos 100 voluntarios de todos esos que quieren que vayamos a elecciones, que llevan meses, vamos a elecciones. ¿Y cuándo vamos a elecciones? ¿Y ustedes quieren ir a elecciones? Pues vamos a elecciones, pero necesitamos 100 voluntarios por lo menos para recoger las firmas e inscribirnos para las elecciones del 2024. Como un movimiento cívico-político. Nos inscribimos y yo sé, no tengo duda alguna, de que de aquí al 2024 lograremos inscribir el movimiento y cumpliremos con el 2% y más de los votos necesarios para no tener que reinscribirnos. Con alrededor de 40,000 votos que saquemos en el 2024, será suficiente para quedar inscritos y tener 4 años para llevar el mensaje al pueblo, ya, como un movimiento cívico que participe en elecciones, un movimiento cívico político distinto a los partidos tradicionales, un movimiento de pueblo. No queremos gente que se venga a servir de la política. No queremos ser igual que la porquería que nos ha gobernado en las últimas 4 décadas. No queremos gente que se venga a servir. Queremos gente de pueblo. Gente de pueblo. Porque los que tienen muchos diplomas nos fallaron. Nos fallaron. Los abogados que se meten a la política. Los que se meten a la política, los que trabajan en su profesión, esos son otros. Son los responsables principales del desastre que estamos viviendo. Lo que hay gente que todavía se deja llevar, ¡ay, que es abogado! Mucho diploma. Y esos mismos son los que nos han chavado. Los que se creen que tienen que servirles a ellos. Vienen a servirse. Vienen a servirse. Y estamos hoy en día quebrados. Hoy en día hay unos políticos nuevos que aparecieron los otros días. Que hay gente que le dice, ay, que bien habla. Que bien habla él, que bien habla ella. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban ellos cuando había tiempo? ¿Dónde estaban ellos cuando todavía no estábamos quebrados? No estaban en el 2012,
en el 2008. Sí, porque lo mismo que dicen ellos lo decían otras personas hace 25 años, 20 años. Y decían, se burlaban de ellos, se reían. Que si estaban locos. Sin embargo, ahora, los que dicen lo mismo que esas personas nos advertían antes de que ocurriera el desastre. Ah, qué bien habla él, qué bien habla ella. ¿Dónde estaban ellos y ellas en el 2012? ¿Dónde estaban? Calladitos. Porque al menos públicamente no hicieron nada. No hicieron nada. Ah, claro, después que el país se fue a quiebra y nos impusieron una junta de control fiscal. Entonces, ahora sí, mira, sí, tiene razón. Tarde. ¿Qué mejor tarde que nunca? Eso dicen. Pero el pueblo debe haber reaccionado hace 20 años. Y está reaccionando tarde. Pero ya estamos en lo que estamos y hay que luchar por sacar a Puerto Rico de este desastre económico que estamos viviendo. Ahora, después de más de 25 años que desde Pedro Rosselló, el papá en el 94, pidiendo un sustituto a la sección 936 que el Congreso nos quitó y él no defendió. La sección 936 fue eliminada. Él trató de que aceptaran la 30A, la sección 30A. Le dijeron que no. Hubo varios intentos luego en el 95 y en el 2000 por traer las manufactureras a Puerto Rico. No nos hicieron caso, no querían. Ahora, en la pandemia, como les hace falta mano de obra y ellos saben que los puertorriqueños somos excelentes en la manufactura, tenemos un personal súper capacitado, ahora quieren traer manufactureras a Puerto Rico. Y está bien que las traigan, porque eso crea empleo y va a mejorar la economía. Pero que el pueblo de Puerto Rico quede claro, le quede bien claro que no las están trayendo para ayudarnos. No fue a petición de nosotros. Siempre que las pedimos, nos las negaron. Las están trayendo ahora, las van a traer porque ellos necesitan de nosotros, de nuestra mano de obra. Y repito, qué bueno que vengan, para que mejore la economía. Pues todo eso es una cadena. Mayor número de empleos. Esos que trabajan, esos miles de empleos que se crearán en la manufacturera, son los mismos que crearán empleos indirectos. Son los que van a comer a la cafetería. Son los que van al otro negocio que queda al lado. En el área que se encuentran, van a crear empleos indirectos también. Y qué bueno que vengan, pero tenemos que tener claro que no fue por nuestra petición que fue rechazada en innumerables ocasiones. Es porque necesitan de nosotros. Para que se den cuenta de nuestra capacidad como trabajadores de las manufactureras, de las industrias, de las farmacéuticas. Y que paguen los impuestos que tengan que pagar. No un paraíso fiscal como era antes. Y ese dinero se deposita en los bancos que están aquí para mover la economía, como se hacía en los 90, en los 80. Veremos a ver qué sucede. Cambiando el tema, el Partido Popular Democrático está intentando llevar el referéndum o el plebiscito de estaría sí o no al tribunal para que lo paralicen, para que no ocurra. En vez de aprovechar y terminar con esto de una vez, siguen dándole largas al asunto. El Partido Popular Democrático de Puerto Rico, no es el PP, el Partido Popular Democrático de Puerto Rico, el PPD, lleva décadas diciendo que va a definir lo que es el Estado Libre Asociado y no lo hace. Ganaron las elecciones del 2000, no hicieron nada. Ganaron las del 2012, no hicieron nada. Y luego se molestan porque el Partido Nuevo Progresista, el Partido Nacionalista, estadista, define por ellos.
Llevan desde 1993, no estoy contando desde antes, desde el plebiscito del 93, diciendo que van a definir el ELA. 27 años y no han hecho nada. Y siguen con las largas. Ganan las elecciones, no hacen nada. Cuando ganan los estadistas, entonces se molestan porque hacen referéndum y plebiscito. Entonces ahora, como el Departamento de Justicia Federal rechazó el referéndum o plebiscito que se va a celebrar en las elecciones, como siempre no nos hacen caso, el Partido Popular ahora quiere que no lo den. Quiere ir al tribunal para que lo paralicen. Yo entiendo que el referéndum o plebiscito va a ir como quiera a las elecciones. Inclusive ya está la papeleta hecha. La papeleta tiene un círculo a mano izquierda. Hay un cuadrado con un círculo a mano izquierda, un círculo negro. Y a la derecha tiene un cuadrado con un triángulo negro. El círculo representa el no. Porque esto no es sí o no, es al revés, no y sí. El círculo representa el no y el triángulo representa el sí. Ya está el Partido Nuevo Progresista metiendo miedo que si gana el no, lo que viene es la independencia. Otra mentira más de los dirigentes anexionistas, que los engañan a ustedes, los populares, los dirigentes populares, a los simpatizantes del Partido Popular, y los PNP a los estadistas. Los engañan. Jennifer González dijo bien claro que iba a buscar el territorio incorporado. Y escuchen la pregunta que va a estar en la papeleta del referéndum el día de las elecciones. Leo. ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? ¿Se vota no o sí? Repito, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Ella dijo que iba a buscar el territorio incorporado. Eso de que es inmediatamente es una mentira. Por eso el Partido Nuevo Progresista apoyó su directorio, aprobó en el 2019 el territorio incorporado, algo que nunca habían aceptado cuando estaba Ruiz Ferré. Él fue el primer líder grande del Partido Nuevo Progresista que decía que no creía en el territorio incorporado. Lo que les podía pasar como Washington DC, quedarse para siempre como un territorio incorporado con desigualdad política. Es por eso que yo le digo a los reunificacionistas y a todas las personas que no crean en la anexión o en la estadidad, hay que votar no. No. En este referéndum o plebiscito. Hay que votar no a la estadidad, no a la mentira que representa esa papeleta. Lo que repito, y eso está en los periódicos, lo pueden buscar. Jennifer González dijo que Puerto Rico tiene que ser un territorio incorporado antes para que haya una transición hacia la estadidad. Una transición que puede ser eterna y nunca llegar. Puerto Rico es un territorio no incorporado. No incorporado significa que no está destinado a ser Estado. Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No somos parte de Estados Unidos, mi gente. No somos parte. Como nos hacen creer y nos dicen aquí. Aquí hablan de democracia. Aquí lo que hay es un espejismo de democracia. Y la muestra está que Washington ha ignorado todos los plebiscitos. Siempre tienen una excusa porque no se comprometen para no atender el asunto de estatus. Y ya estaba en el siglo XXI. Y ya este pueblo demostró que pudo sacar un gobernador. Puede dar a respetar los resultados de un plebiscito. Utilizando la libertad de expresión dentro del espejismo que vivimos. Los reunificacionistas, todos deben ir y votar no el próximo 3 de noviembre a la estadidad.
Voten no a la estadidad, debajo del círculo. A mano izquierda. Si queremos mantener viva la reunificación, debemos derrotar a la estadidad para evitar el territorio incorporado. Que eso es lo que quiere traer el PNP. Eso es lo que quiere traer Jennifer González. Por eso están metiendo miedo que si ganen no, lo que quede la independencia. Y o no, Jennifer González, no líderes del Partido Nuevo Progresista. Hay una nueva fórmula de estatus, que no es otra fórmula de estatus, es la que debe ser. Es la que debe ser nuestro destino como pueblo. La reunificación de Puerto Rico con España, en la que tendríamos la igualdad política de la estadidad. Una autonomía superior a la del Estado Libre Asociado en su mejor momento. Unión permanente con España, con igualdad de obligaciones y derechos. Tendríamos un sistema de salud superior al que tenemos hoy en día. El euro como moneda, que vale más que el dólar. Ciudadanos españoles por la Constitución. No como hoy en día. Tendríamos igualdad política aquí en Puerto Rico y en España también. Puerto Rico no sería discriminado como lo es hoy en día, que nos tienen en el Comité de Energía y Recursos Naturales, como si fuéramos un bosque, con animales, y nosotros somos un archipiélago con seres humanos. Nosotros los puertorriqueños existimos antes que existieran los Estados Unidos. Cuando los puertorriqueños defendimos nuestra isla de la primera y segunda invasión inglesa en 1595 y 1598, los peregrinos estaban en Gran Bretaña, estaban en Inglaterra. Cuando nosotros existíamos, ni las colonias, ni los que fueron las 13 colonias, existían todavía. Esa es la verdad. Seríamos parte de la Unión Europea si nos reunificamos con España. Podemos atraer la inversión europea a Puerto Rico. No tendríamos la ley de cabotaje. Puerto Rico se convertiría en la entrada, en el puerto de entrada a las Américas de España y la Unión Europea. Podríamos utilizar lo que fue la base de Roosevelt Roads en Ceiba, el puerto de Ponce que se está pudriendo sin usarse, el puerto de Mayagüez, tener puertos alrededor de la isla, grande. Arecibo, que es un pueblo muerto, pueblo tan grande. Podemos hacer unos puertos allí, atraer el turismo europeo, que es prácticamente nulo. Desarrollar el comercio puertorriqueño. Nuestra cultura, nuestra puertorriqueñidad estarían a salvo porque nuestra puertorriqueñidad existe gracias a nuestra relación con España. Nosotros somos puertorriqueños gracias a España. Si usted está orgulloso de ser puertorriqueño, debe estar orgulloso de ser español. Esa es la realidad. Nosotros estamos orgullosos de lo que somos. Y somos un pueblo digno. Y debemos rescatar nuestra historia, rescatar nuestro destino. De cual fuimos separados en contra de nuestra voluntad hace 122 años. Hace 122 años. Los puertorriqueños somos españoles, somos hijos de España. Y repito, orgullosa de nuestra mezcla con el taíno y el africano. Estamos orgullosos. Aquí todo el mundo es puertorriqueño, aquí todo el mundo es español. Aquí no es como en Estados Unidos,
que se dividen que si afroamericano, que si mexicano-americano, que si cubano-americano, que si italoamericano. Aquí todos somos puertorriqueños. Aquí tú seas blanco, negro, mestizo, mulato, todos somos puertorriqueños. Con España nunca hubo segregación racial. Pero hay gente que dice que los americanos, que era liberal Lincoln y la esclavitud. La guerra civil de Estados Unidos fue por la unión. Y Lincoln supo aprovechar de eliminar la abolición de la esclavitud para ganar apoyo internacionalmente, que obligó a Inglaterra a abandonar el sur, el apoyo militar que le estaba dando al sur, y ayudó a ganar la guerra civil. Pero Lincoln dijo, si podemos preservar la unión con esclavitud, la preservamos. Eso mucha gente no lo sabe. Y si podemos preservar la unión sin esclavitud, pues también. Y él fue hábil y utilizó el tema de la esclavitud para ganar el apoyo internacional y dejar al sur solo. Porque si no hubiese habido esa guerra civil, la esclavitud en Estados Unidos hubiese llegado por lo menos a los estados del sur hasta el siglo XX. No me extrañaría que en el 1910 o 20 todavía hubiesen esclavos. Entonces, eliminaron la esclavitud, entre comillas, ¿verdad? Pero la segregación racial estuvo hasta los años 60, 1960, hasta los otros días. Baños para blancos, baños para negros. Restaurantes para blancos, restaurantes para negros. En las guaguas los blancos iban adelante, los negros atrás. En la década del 60, hace 50 años. Hace 50 años. Esa es nuestra realidad. La queremos saber. Y a Puerto Rico, políticamente, hoy en día, en el 2020 nos tienen como esclavos. No tenemos derecho a votar por el presidente, no tenemos senadores ni representantes con voz y voto. Nos discriminan en los fondos federales. Porque constitucionalmente ellos lo hacen legal. Un territorio no incorporado puede ser discriminado. La igualdad solamente es para los estados. El discrimen político existe todavía en los Estados Unidos. Por eso no votamos por el presidente aquí. Por eso no votamos por el presidente. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros no podemos quedarnos esperando que el Congreso se mueva. Nosotros tenemos que votar, vencer y exigir que se recolonice a Puerto Rico y nos reincorporemos a España como la 18ª comunidad autónoma. Porque los puertorriqueños somos españoles. Puerto Rico es España. Puerto Rico es España. Por eso somos como somos. Las fiestas patronales que tanto nos gustan, la noche de San Juan, la fiesta de San Sebastián, todo eso es español. Todo eso es español. Esa es nuestra realidad. Y recuerden, el 3 de noviembre, voten no a la estadidad. No se olviden que todos los últimos sábados de cada mes, de 10 a 11 de la mañana, MRE al día. Los espero. Viva Puerto Rico español y viva España.